En el primer video del canal, hablamos sobre el sexto Ranger más roto de todas las temporadas. Lo que nunca imaginé es que llegaría a tantas personas. Y por cierto, gracias a todas esas visitas ya tenemos patrocinador en el canal. Yo mismo. Pero antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Ahora sí, comenzamos. Si alguna vez hubo una villana que mereció más tiempo en pantalla, esa era Scorpina. Su primera aparición fue un verdadero golpe sobre la mesa, una guerrera calculadora y letal a partes iguales, con una transformación monstruosa que dejaba claro que no se trataba de una simple ayudante. Y si no me creen, solo miren el episodio Un Nuevo Ranger Malvado parte 3, donde Rita la libera de su prisión para que se una a Goldar en una batalla crucial contra los Power Rangers. Cuando los vi convertidos en gigantes al mismo tiempo, me cruzó un único pensamiento por la cabeza. Podría ser el fin del Hombre Araña. Pero con los Power Rangers. Scorpina no solo destacaba por su diseño, que mezclaba elementos de escorpión con una estética ninja dorada, sino también por su eficiencia. A diferencia de otros villanos más caricaturescos, ella era precisa y peligrosa. Aunque no tuvo muchas apariciones, cada vez que entraba en escena, la amenaza se sentía real. No sé ustedes, pero yo soy de los fans que todavía se preguntan qué habría pasado si Rita le hubiese dejado como comandante permanente en lugar de confiar tanto en Goldar. Ahí les dejo esa para que me respondan en los comentarios. Creo que todos estaremos de acuerdo en que, aparte de villana, Tenaya 7 es una tragedia ambulante. Introducida como un agente de élite de Venjix, su presencia en Power Rangers RPM representó un giro hacia lo más oscuro y serio de la franquicia. Desde su primera escena, Tenaya mezcla elegancia con muerte, combate cuerpo a cuerpo con movimientos de danza marcial, utiliza gadgets tecnológicos y siempre parece estar un paso por delante. Pero lo que realmente la hace interesante es su trasfondo, y es que la tipa es humana, lo que nos lleva a hacernos muchas preguntas que poco a poco la serie se encarga de resolver, como cuando descubrimos que fue secuestrada y convertida en un cyborg, siendo en realidad la hermana perdida del Ranger Negro, revelación que sacudió a los fans y a los personajes a partes iguales. Que por cierto, en el episodio El héroe entre nosotros, su conflicto interno se vuelve más evidente, y sus actos empiezan a ser más erráticos, como cuando saboteó una misión de Venjix de forma sutil sin saber por qué. Uno de sus momentos más peligrosos, por así decirlo, ocurre cuando infecta el sistema de defensa de la base de los Rangers, casi provocando una masacre interna. No sé si llamar trágico a lo que viene siendo todo su arco, pero de lo que sí estoy seguro es que su diseño cyberpunk nos hace pensar en la poca diferencia que existe entre ser víctima y verdugo. Cuando Rito Revolto llegó a la serie, parecía un bufón más, o al menos así lo sentí. Un esqueleto con personalidad torpe, voz nasal y hermano de Rita. ¿Qué tan peligroso podía ser? Sin embargo, su entrada fue una de las más devastadoras de la franquicia. En su debut, no solo aparece con nuevos monstruos, sino que logra lo impensable: destruir los Thunder Swords y los poderes de los Rangers originales. O sea, el tipo sale de la nada y los dejó en la inmunda, aunque pensándolo bien, gracias a eso tuvimos nuevos trajes y poderes, y me refiero obviamente a los Ninja Rangers. A diferencia de otros monstruos episódicos, Rito fue una amenaza constante para los Rangers, y aunque su actitud cómica lo hacía parecer menos intimidante, los resultados hablaban por sí solos. Era impredecible, caótico, y eso lo volvía más difícil de anticipar. Y a pesar de que en temporadas posteriores su rol se volvió más cómico todavía, su impacto inicial fue brutal. Representó la primera vez que los Rangers perdieron no solo una batalla, sino todos sus recursos. No sé ustedes, pero me resulta un poco irónico que un personaje tan tonto, un bufón como lo fue Rito, fuese el único capaz de acabar con los poderes de los Mighty Morphin Power Rangers, dejando atrás una de las mejores generaciones, si no la más recordada de todas las temporadas. Ok, hablemos de alguien que de verdad daba miedo, o al menos eso dicen. Mesogod no es solo un villano, es básicamente el monstruo de tus pesadillas. Desde que aparece por primera vez en Dino Thunder, ya sabes que este no es el típico villano que se va a reír todo el tiempo mientras cuenta chistes malos. Mesogod es serio, oscuro, cruel, y su diseño parece sacado de una película de terror. Una mezcla entre reptil y gárgola, con unos colmillos y ojos capaces de hacer que tu abuelita quede tan traumada, pero tan traumada, que acabe escuchando música de Bad Bunny. Buxton, ¿puede existir algo peor que ver a mi abuelita cantar una canción de Bad Bunny? Bueno, la verdad es que no.
Pero el video necesita continuar, así que vamos a fingir que existe algo peor aquí, ¿ok? Retomando, ¿saben qué era lo peor del personaje? Pues que el desgraciado era humano, o al menos lo fue. Anton Mercer, un científico buena onda, se fusiona por error con su experimento de energía Dino. Nace Mesogog. A lo largo de la temporada, este tipo no solo trata de destruir a los Rangers, sino que quiere devolver a la Tierra a la era de los dinosaurios. Así de loco está. Uno de los momentos más tensos es cuando logra capturar a Tommy Oliver, sí, el legendario Tommy, y lo deja atrapado durante varios episodios. Y no olvidemos cuando intenta dividirse del cuerpo de Anton y casi pierde la poca humanidad que le quedaba. Mesogod no tenía un sword, pero ni falta que le hacía. Él solo, con su poder físico y mental, era una amenaza constante. Korak no es cualquier villano, es un caballero oscuro con código de honor y una capa que honestamente todos quisiéramos tener. Desde el primer capítulo de Misty Force, este tipo se roba la pantalla. Tiene uno de los diseños más épicos, armadura púrpura con detalles metálicos, una espada brutal y una voz que impone respeto. Pero lo que lo hace verdaderamente interesante es su historia, porque sí, es malvado, pero no por elección propia. Korak es en realidad el padre del Ranger Rojo. Este fue corrompido por la magia oscura luego de sacrificarse para sellar al villano original, Morticon. A lo largo de la temporada, Korak tiene momentos brutales. Hay una batalla donde literalmente él solo se enfrenta al Megazord de los Rangers y casi los destruye sin ni siquiera sudar. También roba su magia en varias ocasiones, los humilla en combate y lo hace todo sin perder ese aire de nobleza guerrera. Cuando finalmente recupera su verdadera identidad y se convierte en el Wolf Warrior, la revelación pega fuerte. Y claro, tenía su propio Megazord, el Centaurus Wolf Megazord, que era como un Megazord versión Dark Mode. ¿Villano? Sí. ¿Épico? También. Ahora sí, los Psycho Rangers. Solo con decir el nombre ya sabes que esto va en serio. Estos tipos fueron creados por Astronema en Power Rangers en el espacio y eran básicamente una versión oscura, retorcida y totalmente sádica del equipo principal. Pero ¿qué es lo que los vuelve tan peligrosos? Pues que no son simples monstruos de la semana, son antagonistas diseñados para cazar Rangers específicos. Cada Psycho tiene la misma habilidad y fuerza que su contraparte, pero multiplicada. Y no estoy exagerando. La Psycho Pink, por ejemplo, llegó a absorber la energía de Cassie y dejarla inconsciente por días. El Psycho Red, por su parte, tuvo varias peleas cuerpo a cuerpo con Andros, donde lo puso contra las cuerdas, aunque no fueron mucho de mi agrado a nivel visual, la verdad. Sus trajes parecían mutaciones de los trajes originales, con picos, texturas y una energía oscura que se notaba en sus movimientos. Además, regresaron en la Galaxia Perdida y ahí casi eliminan por completo a ese equipo de Rangers también. No tenían Swords, pero honestamente no los necesitaban. Su presencia era tan intensa que hasta los Megazords tenían problemas para detenerlos, y su legado es tan grande que incluso tienen cómics propios donde los vemos más salvajes todavía. Por su parte, Daichi es el villano que te recuerda por qué no debes meterte con espíritus milenarios encerrados en urnas. En Jungle Fury, este espíritu de destrucción poseyó el cuerpo de Harrod, un alumno arrogante del templo de los Spy Shook, y lo convirtió en uno de los enemigos más interesantes de toda la franquicia. Daichi no es simplemente malo porque sí. Él cree que la era de los humanos debe acabar y que los animales deben gobernar de nuevo. No quiere caos por diversión, quiere restaurar un orden primitivo por la fuerza. Durante la temporada, Daichi pasa por varias transformaciones físicas y mentales. Lucha constantemente con Harrod por el control del cuerpo, pero la mayoría del tiempo es Daichi quien lo domina. También liberó a los Overlords, enemigos aún más antiguos, y empezó una guerra espiritual que dejó al mundo pendiendo de un hilo. Y aunque eventualmente Harrod logra recuperar el control, Daichi dejó una marca imborrable en los fans: su diseño, mezclando lo demoníaco con lo felino, una armadura imponente y una mirada que, bueno, algunos dicen que da escalofríos. Lord Zed. Este sí que es un clásico. Lord Zed llegó en la segunda temporada de Mighty Morphin y básicamente redefinió lo que significaba ser un villano en Power Rangers. ¿Recuerdan cuando apareció sentado en su trono y encerró a Rita en una cápsula sin básicamente ningún esfuerzo? O sea, la villana que tantos dolores de cabeza les causó a los Rangers durante tantos episodios, literalmente no era nada enfrente de él. Desde el minuto 1, este tipo se robó el show. Su diseño fue un salto brutal respecto a Rita. Nada de túnicas gigantes ni sombreros chistosos. Este tipo era piel expuesta, con tubos metálicos recorriéndolo y una voz que causaba respeto. Zed de verdad daba miedo, y ojo, sin necesidad de un Megazord. Y sí,
también tuvo sus momentos claves, como cuando le robó los poderes a Tommy en No Más Verde, y casi logró eliminar a los Rangers sin necesidad de ningún aliado. Y sobre Serpentera, su Zord, este parecía imparable, aunque también tenía el peor consumo de energía en la historia de los Zords. ¿Era despiadado? Sí. ¿Tenía estilo? También. Zed fue ese villano que, aunque lo suavizaron con los años, siempre será recordado como uno de los más impactantes. La reina del drama intergaláctico, Astronema. Sin exagerar, fue el alma de los Power Rangers en el espacio. Su diseño, entre gótico, futurista y alienígena, cambió varias veces durante la serie, pero siempre mantuvo ese aire de reina fría y peligrosa. Su cabello morado, azul o plateado, sus trajes metálicos, Astronema de verdad tenía presencia. Pero más allá de lo visual, lo que realmente la hace poderosa es su historia. ¿Por qué no? No nació malvada. Era Carón, la hermana perdida de Andros, el Red Ranger. ¡Boom! El giro argumental que nadie vio venir. Fue secuestrada de niña y criada por Ecliptor para servir a Dark Spectre, y poco a poco se convirtió en una estratega temible. Astronema no era de lanzar monstruos al azar. Ella estudiaba a los Rangers, se los dividía, los manipulaba y jugaba con sus emociones. Fox, ¿podrías decirnos cuándo fue que ella hizo todo eso? Bueno, mi querido suscriptor, en el episodio El destino de Shane, casi logra que el Silver Ranger se una a ella, emocionalmente hablando, manipuladora nivel Dios. Y cuando finalmente es corrompida por completo y se convierte en la Cyborg Dark Carón, el nivel de amenaza se elevó al máximo. Esa nueva versión casi extermina a los Rangers. Y lo más duro es que Andros es quien debe enfrentarse a ella en el clímax final. Nada de Source. Esta historia era personal y nos rompió el corazón. Como pudimos ver en este video, Power Rangers es una franquicia a la cual nunca le faltan los buenos villanos. Son pocos a los cuales podemos criticar realmente como villanos, especialmente si son secundarios. De todos estos, ¿cuál fue tu villano favorito? O por el contrario, ¿a cuál llegaste a odiar más? Personalmente, uno de mis villanos favoritos es Lord Zed, aunque también me gusta Astronema. Y con esto terminamos el video de hoy. Espero verte en los comentarios. Si te gusta mi canal y quieres seguir viendo este tipo de contenido, te pido que te suscribas. Esto es Fox Teen, el canal donde vive la nostalgia.